RTP. Nos acompaña ya el invitado de este penúltimo segmento del programa, es el doctor Ferran Catalayud Ventura, de la Broward International University. Con él hablaremos de la fuga digital. ¿Está Ecuador preparado para retener talento en la era del trabajo remoto? La verdad que yo conozco un par de amigos que trabajan en eso, para estudios jurídicos en Florida. Tengo un amigo en Estados Unidos que dirige como Product Engineer equipos, sobre todo de Brasil, que trabajan por una empresa estadounidense. Así que ya he conocido un poco de cerca el caso. Eso presenta oportunidades, pero también le plantea un reto a la economía del país, el Estado ecuatoriano. Así que, doctor, lo escuchamos. Cuéntenos. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, feliz de verlo, doctor. Gracias por hacer un espacio. Sé que son unos días complicados, así que muy agradecido de poder compartir sobre el contenido de fuga digital, que creo que es muy importante mirando a medio y largo plazo para el desarrollo local, ¿no? Como tú decías, todos conocemos ejemplos. Todos tenemos ejemplos de gente que ha buscado mejores oportunidades a nivel internacional. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, tanto las instituciones académicas como el sector público, como incluso las empresas, desde la responsabilidad de pertenecer a los países donde están constituidas, es trabajar para que esa fuga digital deje de existir, ¿no? Pues es una fuga digital que empieza en la educación. Tenemos a muchísima gente que estudia internacionalmente, pero no con el objetivo de traer ese conocimiento hacia el desarrollo del propio país, sino muchas veces para buscar oportunidades afuera. Entonces ahí las universidades también tenemos una responsabilidad muy grande de trabajar para que nuestros alumnos en sus investigaciones, en el desarrollo de sus tareas, lo hagan siempre pensando en cómo traigo lo mejor de la internacionalidad, porque estoy estudiando internacionalmente en un entorno de desarrollo local. Y yo creo que esta es una de las claves para evitar la fuga de talento. En ese caso, doctor, habría que preguntarse por qué ocurren estas fugas de cerebro, si lo queremos llamar de esta forma. ¿Cuáles son las condiciones que existen en el Ecuador para que muchos jóvenes decidan querer trabajar remoto por otras empresas? Y ya, si entendemos ese por qué, también hay que evaluar si efectivamente ese trabajo remoto termina siendo algo positivo o algo negativo también no solo para la persona que realiza este trabajo, sino también para la economía ecuatoriana per se. Salarialmente es favorable para los empleados, lo que pasa es que difícilmente dinamiza la economía local. Entonces aquí hay una gran diferencia, yo siempre distingo entre dos elementos. Son aquellas empresas internacionales que trabajan para el desarrollo local y por lo tanto generan empleo y generan valor y generan economía interna, y aquellas empresas internacionales que lo que están haciendo es migrar el talento o incluso contratar el talento localmente para que trabajen para el desarrollo internacional. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claras es esa diferencia. Oiga, ¿para quién voy a estar trabajando? ¿Voy a estar trabajando para alguien que va a desarrollar mi región? ¿O voy a estar trabajando para alguien que va por quien voy a estar invirtiendo mi tiempo a nivel internacional? Y yo creo que cuando los empleados se hacen esa pregunta, hay un orgullo país en todos los países y Ecuador en ese sentido no es una diferencia. Y por lo tanto yo creo que es muy, muy importante trabajar este sentimiento de pertenencia y decir, oye, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Con quién estoy trabajando para desarrollar la economía de mi país? Para desarrollar la sociedad en mi país. Y arraigar este elemento es muy importante siempre y cuando esté vinculado a oportunidades salariales o oportunidades de emprendimiento que se igualen a lo que podemos obtener afuera. Si lo miramos desde el punto de vista estadístico, este crecimiento está creciendo a ratios de más del 50%, y se genera básicamente porque la oportunidad salarial es mucho más grande en internacional y porque las monedas internacionales son más fuertes que las monedas locales en Latinoamérica. Y ahí tenemos a muchos países de Latinoamérica sufriendo con esa realidad. Entonces, nosotros en este sentido reforzamos mucho el mensaje de universidad, por decirlo así, de, oiga, ¿cómo va a utilizar usted su tesis? ¿Cómo va a utilizar usted su tesis doctoral para traer el conocimiento que ha adquirido en un ámbito internacional en el desarrollo de su país? Y de esta manera pues tenemos muchos alumnos que han desarrollado proyectos de desarrollo local que van desde el punto de vista de la medicina al punto de vista de desarrollo turístico a través del concepto de minería en Perú,
ahí, y claro, son gente que estaban buscando inicialmente una oportunidad formativa internacional con el objetivo de generar mayores oportunidades afuera, porque esa es la visión que tenemos. Lo que hay afuera es mejor que lo que tengo en mi país y pasa en muchísimos países. Cuando ven en realidad que utilizando ese conocimiento para desarrollarse localmente, terminan generando negocio, terminan generando vínculos con empresas internacionales, pero para desarrollarse localmente, eh, ven que esas posibilidades son tan internas como externas y que lo que importa es el conocimiento y dónde lo desarrollamos. Pero en tal caso, doctor, el problema no creería Sí. yo que está justamente en saber si una persona quiere o no quiere poner su conocimiento de manera local. Creo que podría estarse el deseo ciudadano o individual, mejor dicho, de que cada uno lo queramos de esa forma. El problema está por otros lados, porque Ecuador es un país que donde solo 4 de cada 10 personas tienen empleo formal. Contratar en Ecuador es muy caro. No se trata ni siquiera del sueldo que vayas a ganar acá o que vayas a ganar afuera, que sin duda alguna es bastante alto. Contratar formalmente en Ecuador es muy caro. Y segundo, Ecuador también es el líder regional, y regional entiéndase por Sudamérica, en temas de emprendimiento. O sea que ese espíritu emprendedor no es que no exista, el espíritu emprendedor está. Está sobre todo por necesidad, no por una innovación real en general. Pero muchos de esos emprendimientos terminan siempre encontrándose en un contexto país que no permiten, o al menos frenan poco a poco su crecimiento. Eh, ¿Cuál es realmente a lo que hay que apuntar? Porque se habla un poco también del tema de universidades, pero insisto, las universidades pueden trabajar bastante con sus estudiantes, pero el estudiante sale, me ha pasado a mí, le ha pasado a mis compañeros, uno sale con maestría. Ecuador tiene un sinnúmero de personas que tienen maestría y no encuentran trabajo. Pero no encuentra trabajo porque las condiciones realmente no existen. No creería yo que va a ir de la mano con un trabajo que no se está haciendo apropiadamente desde el ámbito educativo, ni tampoco con un deseo ciudadano per se. Estoy de acuerdo, ¿eh? Y es más, reforzaré mi mensaje inicial de que es un esfuerzo a cuatro ejes. Hay el eje universitario que tiene que poder desarrollar esa investigación y tiene que poder desarrollar esa formación hacia el desarrollo de la región. Tiene que tener un esfuerzo de las empresas privadas para entender cuál es el aporte que le hacen a su propio país. Tiene que tener un aporte público para facilitar que las empresas internacionales quieran venir a invertir, no para llevarse esos activos afuera, sino para desarrollar el país porque ven la oportunidad. Y por lo tanto, ojalá fuera un problema que requiriera solo de que alguien pusiera voluntad y lo resolviera, sería fantástico. Pero realmente es un problema grave porque requiere un esfuerzo de cuatro actores principales, los trabajadores como individuos y la voluntad que tú mencionabas, que yo creo que ya eso ya existe, es lo que todos quisiéramos. Después hay un factor de que las universidades, las internacionales y las nacionales, faciliten esa transición hacia el desarrollo local, esa mentalidad. Eh, y por otro lado, tanto las empresas privadas como el sector público que faciliten esas herramientas que tú mencionabas ahora para que el talento se quede. ¿Por qué? Porque si no es mucho, digamos que lo que voy a decir es difícil. Yo soy el primer migrante, yo llevo más de 12 años fuera de mi país y la decisión de migrar en busca de oportunidades nunca es sencilla, pero a veces cuando te sientes ahorcado por las oportunidades internas, como tú muy bien describías, es la solución sencilla. Oye, voy a buscar donde existen las oportunidades y a partir de ahí me voy a poder desarrollar sabiendo que tengo mayores posibilidades de éxito. Lo que tenemos que hacer es replicar esos modelos de éxito, replicar esos modelos de seguridad profesional y de seguridad del emprendimiento para facilitar esa transición. Pero como tú dices, no es sencillo. Doctor, para ir concluyendo, ¿qué debería ser un país? No hay siempre la fórmula exacta ni el modelo exacto, pero ¿qué debería ser un país para incentivar a que la gente aproveche los trabajos remotos, pero también pues hacer cumplir la ley, ¿no? Tributen, que se ajusten mínimamente a las normas del país. Sobre todo lo laboral va a ser siempre el reto, pero yo creo que no hay que ser tan estricto. ¿Qué ejemplo a lo mejor en Latinoamérica nos puede dar de un país que logra poner las cosas en la balanza de la manera correcta? Me pones una pregunta muy complicada, realmente, porque yo creo que incluso
países con alto nivel de desarrollo están enfrentando el problema de la fuga de talento en distintos sectores, ¿no? La diferencia es que hay un problema, en algunos países hay un problema global de fuga de talento y en otros países hay problemas sectoriales de fuga de talento, pero un entorno absolutamente globalizado nos ha llevado a esto. Es decir, hoy en día ya no importa dónde esté el talento. Las compañías, las instituciones buscan el mejor talento ahí donde esté. Y esa es una realidad que a veces nos cuesta aceptar. Y en el ámbito académico, en el ámbito profesional, tomamos por lo general medidas proteccionistas para evitar que esto pase, ¿no? Nosotros somos muy enfocados al desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial y en la educación, por ejemplo, y una de las limitantes que nos encontramos es que muchos de nuestros colegas del sector universitario, la primera reacción ha sido prohibirlo. Y la primera reacción ha sido, no, los alumnos no pueden utilizar la inteligencia artificial porque es un shortcut, es un atajo. Y entonces la medida es prohibir, la medida es protegerse. Entonces yo creo que aquí, y hago este recorrido para caer en lo mismo, aquí muchas veces lo que tomamos son medidas de protección para que esto no pase. Pero una buena práctica es entender por qué está pasando, en qué sectores está pasando más y cuáles son las condiciones que yo estoy poniendo como país o como institución para que esto siga sucediendo. Porque si no, lo que hacemos es el principio de la prohibición, el principio de, oye, vamos a regular para que esto no pase. Pero realmente esto lo único que hace es evitar el problema, pero no soluciona el problema. Entonces mi invitación a todos los países es, oye, lo que tenemos que hacer es entender por qué el talento de mi país se está fugando desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de seguridad, como comentabais ahora, desde el punto de vista de facilidad al emprendimiento. Atacar el problema más grande, realmente resolver ese problema y a partir de ahí regular y controlar, pero no al revés. Porque entonces lo que estamos haciendo es tapar el problema en lugar de enfrentarnos a ello. Y como siempre decimos nosotros en términos de inteligencia artificial, la primera vez que apareció una calculadora, todas las universidades la negaron y ahora todas las universidades no solo la usan, sino que encima la requieren para muchas asignaturas. Entonces, es una evolución natural. Por ejemplo, me pregunto, se podría buscar como primera medida, ¿no? Porque reparar las instituciones de un país o mejorar las condiciones económicas, todo eso demora años, ¿no? Crear los incentivos, por ejemplo, para que estas empresas que buscan trabajadores remotos abran una pequeña oficina en el país y sigan trabajando de forma remota, que es más barata, pero por lo menos ya esta empresa que los contrata tiene personería en el país, tributa en el país, trabaja con las reglas del país. A lo mejor buscar ese primer paso como una fase hacia aprovechar las tecnologías y evitar la fuga digital. Veo que sonríe un colega mío. Tienes un punto muy importante y es el incentivo. Creemos el hábito. Creemos el hábito de entender que si hacemos las cosas bien obtenemos beneficio, cuando en realidad tenemos el hábito de que cuando hacemos las cosas mal tenemos un castigo, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy importante. Y este esquema de incentivos para desarrollar el emprendimiento, para desarrollar la contratación, como decíais ahora, en legalidad, en constitución empresarial local en el país es sumamente importante y por lo tanto sí, todo lo que sea un esquema de incentivos es más que bienvenido porque regulará de forma natural algo que ya está sucediendo. 8 horas con 58 minutos. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana en RTP. Un auténtico placer. Un auténtico placer. Muchísimas gracias por el espacio. RTP